SABN Latino presenta el fin de semana de los 10 mandamientos del 2008. La Constitución de la Gracia, desde Fresno, California. El fin de semana de los 10 mandamientos. ¿Están contentos? Gloria a Dios. En nuestro tema de hoy vamos a estudiar sobre los 2 pactos. Sin embargo, antes de abrir la palabra del Señor, queremos pedir su bendición. Nunca debemos abrir la palabra sin orar y pedir la dirección divina. Así que les invito a que juntamente conmigo inclinen sus rostros y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por el gran privilegio que nos concedes de reunirnos en este lugar con el fin de tributarte la honra y la gloria que tú te mereces. Y también para hablar contigo en oración y para escuchar tu voz, hablándonos a través del estudio de tu palabra. Pedimos, Señor, que esa palabra no regrese a ti vacía, sino que pueda hacer un impacto en nuestro ser. Te damos gracias, Padre, por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. No solamente quiero extender un saludo muy cordial a aquellos que se hayan reunido en este local, sino que quiero también extender un saludo muy especial a aquellas personas que nos están viendo a través de 3ABN en los diferentes rincones del mundo de habla hispana. Estamos muy contentos de que nos estén acompañando en esta ocasión tan especial. Como se anunció, nuestro tema de este día se titula Los 2 pactos. Y quiero comenzar nuestro estudio leyendo de la palabra del Señor, del libro de los Romanos, el capítulo 6 y los versículos 14 y 15. Romanos, el capítulo 6 y los versículos 14 y 15. Dice aquí el apóstol San Pablo: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Antes de leer el versículo 15, quiero decir que muchas personas han interpretado erradamente este versículo que acabo de leer. Dicen, bueno, al fin y al cabo la gente del Antiguo Testamento estaba bajo la ley, pero nosotros hoy ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Es decir, que ya para el cristiano no se aplica la ley, según muchos, porque hoy en día estamos viviendo bajo la gracia. Pero quiero que noten que el apóstol San Pablo corrige cualquier concepto falso que pueda tener la gente. Sigue diciendo en el versículo 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice el apóstol San Pablo. Es decir, el hecho de que estamos bajo la gracia no significa que podemos continuar pecando, según dice el apóstol San Pablo. Así que nos corresponde a nosotros en esta ocasión estudiar en cuanto a los 2 pactos. ¿Será que en el Antiguo Testamento el pueblo vivía por la ley y hoy en día nosotros vivimos por la gracia? ¿O será que este tema es más profundo que lo que la gente generalmente cree? Para entender el tema sobre los 2 pactos necesitamos regresar al primer libro de la Biblia. El libro de Génesis, el capítulo 2 y los versículos 15 al 17. Génesis, el capítulo 2 y los versículos 15 al 17. Dios colocó a Adán y Eva en el huerto del Edén. Y Dios les impartió un mandato a nuestros primeros padres. Dice allí, en el versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Podríamos decir que este mandato fue el primer mandato moral
que Dios dio al hombre. Porque en realidad en este mandato único se encontraban encerrados todos los 10 mandamientos. Permítanme darles algunas ilustraciones sobre cómo los mandamientos se hallan resumidos en este único mandato. Por ejemplo, cuando Eva comió del fruto, ¿quería hacerse Dios? Claro que sí, porque el diablo le dijo, seréis como ¿qué? Seréis como Dios. ¿Quebrantó el mandamiento que dice no tendrás dioses ajenos delante de mí? ¿Cómo no? ¿Eva robó? Claro que sí, porque ¿de quién era el fruto? Dios dijo, este fruto no es para ustedes, este fruto es mío. Cuando Eva comió, ¿qué hizo? Robó. También habló falso testimonio, porque le atribuyó a Dios palabras que no había hablado. Dice, Dios no dijo que ni siquiera lo toquemos. Dios había dicho que no comieran. Ella exageró las palabras de Dios, le atribuyó a Dios palabras que él no habló. También quebrantó el mandamiento, no cometerás adulterio. Dice, ¿cómo así? En realidad, en la Biblia, el matrimonio simboliza la relación entre Dios y su pueblo. Y cuando Eva escuchó al diablo, escogió al diablo como su agente del pacto en vez de estar enamorado y enamorada de Dios. Podríamos seguir a través de todos los 10 mandamientos. Por ejemplo, el 4º mandamiento dice que debemos honrar al Creador. En realidad, Eva quiso tomar el lugar del Creador. Así que quebrantó en principio el mandamiento del sábado. Deshonró a su Padre Celestial, que es el 5º mandamiento de la ley de Dios. Codició el 10º mandamiento, codició el fruto, dice la Biblia. Es decir, todos los 10 mandamientos se encontraban encerrados en ese único mandamiento de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que quiero que noten que la ley moral de Dios existió antes del pecado, porque Dios dio este mandato antes de que Adán y Eva pecaran. Ahora, quiero que notemos Génesis el capítulo 2 y el versículo 25. Génesis el capítulo 2 y el versículo 25, donde se nos habla de la condición original de Adán y Eva físicamente hablando. Dice allí en Génesis 2:25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Cuando la Biblia dice que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban, no significa que no estaban cubiertos. Lo que la Biblia dice es que ellos estaban cubiertos con la gloria de Dios. No tenían vestiduras artificiales, no tenían ropa como la que usamos nosotros. Pero estaban cubiertos con la gloria de Dios como los ángeles están rodeados de la luz de Dios. En el Salmo 104 dice que las vestiduras de Dios son vestiduras de luz. También en Apocalipsis 12 y el versículo 1 dice que la verdadera iglesia está vestida del sol. Cuando Jesús en el monte de la transfiguración, dice la Biblia que fue transformado, dice que sus mantos le brillaban como la luz. Es decir, Adán y Eva estaban cubiertos con la luz de Dios. Mientras eran obedientes a Dios, estaban cubiertos de un manto de gloriosa luz. Estaban desnudos en lo que respecta a vestiduras artificiales hechas por los hombres, pero estaban cubiertos de la gloria de Dios. Pero cuando Adán y Eva pecaron, el primer resultado, según la Biblia, fue que la gloriosa luz que los rodeaba se fue. Noten Génesis, el capítulo 3 y el versículo 7. Génesis, el capítulo 3 y el versículo 7. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban, ¿qué? Desnudos. Es decir, la gloriosa luz se fue de ellos. Y ahora se dan cuenta que están desnudos. ¿Y cómo procuran resolver el problema de su desnudez que fue causado por el pecado? Dice, entonces cosieron, ¿qué cosa? Hojas de higuera y se hicieron delantales. Pero ¿saben algo interesante? Aún después de ponerse las hojas de higuera, todavía se sentían desnudos porque no estaban cubiertos de la gloria de Dios, sino de vestiduras artificiales. Y ustedes dicen, ¿cómo sabe eso, pastor? Muy sencillo. En Génesis 3 y el versículo 10,
nos dice que cuando Dios vino a llamar a Adán en medio del huerto y le dijo, Adán, ¿a dónde estás tú? Adán dijo, nos escondimos de ti porque teníamos miedo y estábamos, ¿qué? Desnudos. Pero ya cuando Dios los fue a buscar, no estaban desnudos porque tenían las hojas de higuera. Ellos sabían que las hojas de higuera no cubrían la vergüenza de su desnudez porque la gloria de Dios los había abandonado. Por eso es que en Romanos el capítulo 3 y el versículo 20 encontramos estas palabras. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, el pecado nos destituye de la gloria de Dios, nos desviste de la gloria de Dios. Así que Adán y Eva se hallaron desnudos y procuraron tapar o cubrir la vergüenza de su desnudez con hojas de higuera, pero aún estaban desnudos porque dice Adán, tenía miedo porque estaba desnudo y ya estaba cubierto con las hojas de higuera. Y luego entonces vino la sentencia de Dios contra Adán, contra el hombre. En Génesis 3 y el versículo 19, Dios pronunció estas palabras contra Adán. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Saben algo muy interesante? Cuando uno lee 2 de Corintios el capítulo 5, saben que el apóstol Pablo compara el estado del hombre en la muerte con la desnudez. Ahí en 2 de Corintios 5 el apóstol Pablo dice, cuando estamos vivos en este cuerpo, estamos vestidos con este cuerpo. Dice, cuando Cristo venga y nos dé nuestro cuerpo glorificado, estaremos revestidos del cuerpo glorificado. Es decir, ahora tenemos un manto que es este cuerpo mortal y corruptible. Cuando Cristo venga estaremos cubiertos de inmortalidad y de la gloria de Dios. Pero el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 5 que el periodo interino entre cuando vivimos en este cuerpo y cuando recibiremos nuestro cuerpo glorificado, el apóstol Pablo se refiere a ese periodo en la muerte como estar desnudo o desvestido. Es decir, que la Biblia nos dice que cuando Adán y Eva quebrantaron la ley de Dios, Dios les dijo, ustedes van a quedar desnudos. Y la desnudez es símbolo de la muerte. Ahora, de alguna manera el hombre tenía entonces que ser restaurado a la condición en la cual se encontraba originalmente. Y uno se pregunta, ¿cómo es que el hombre nuevamente podía ser cubierto de la gloria de Dios? ¿Cómo es que su desnudez podía cubrirse cuando estaban desnudos? La Biblia nos lo explica. Vayan conmigo a Génesis el capítulo 3 y el versículo 21. Génesis el capítulo 3 y el versículo 21. Ustedes pueden imaginarse allá Adán y Eva están temblando porque Dios los ha buscado y ellos han admitido que han comido del árbol, han quebrantado la ley de Dios, han quebrantado los 10 mandamientos en principio y están temblando, cubiertos con las hojas de higuera y todavía sintiéndose desnudos, aunque están cubiertos con las hojas de higuera. Y entonces Dios viene y algo increíble sucede en el huerto. Noten lo que dice Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre. ¿Quién hizo? ¿El hombre o Jehová? Jehová. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas ¿de qué? Túnicas de pieles y los vistió. Es decir, Dios les quitó las hojas de higuera que ellos habían hecho, los delantales que ellos habían hecho, les dijo, todavía están desnudos aún con esas hojas. Les quitó las hojas y dice que los cubrió con pieles de animales. Ahora yo pregunto, ¿qué tiene que suceder para conseguir la piel de un animal? Ustedes saben, no estamos hablando de la piel de la serpiente que echa, ¿verdad? El pellejo.
Estamos hablando de sacarle la piel a un animal. Para que el animal nos dé su piel, el animal tiene que ¿qué? El animal tiene que morir. Es decir, que ese mismo día que Adán y Eva pecaron, porque Dios se había dicho, el día que ustedes coman del árbol, ese es el día que van a ¿qué? Que van a morir. ¿Y por qué no murieron ese mismo día? ¿Por qué Adán vivió hasta tener 930 años? La razón es que ese mismo día hubo una muerte, pero fue la muerte de un animal para cubrir la vergüenza de su desnudez. Ahora, lo que yo quiero que ustedes noten aquí, porque estamos hablando de los dos pactos, es que aquí tenemos en realidad dos leyes. Tenemos en primer lugar la ley moral de Dios que existió antes del pecado. Todos los 10 mandamientos están encerrados en ese mandato. No coman del árbol. Si comen, van a quebrantar los mandamientos míos. Pero cuando Adán y Eva quebrantan la ley moral de Dios, ¿qué instituye Dios? Instituye lo que se conoce como la ley ceremonial. Es decir, la ley ritual, la ley de los sacrificios, vienen como resultado del pecado. No son parte del plan original de Dios. Es decir, que cuando Adán y Eva quebrantaron la ley moral de Dios, ahora Dios dice, ustedes tienen de ahora en adelante que sacrificar animales, porque esto enseña una gran lección de cómo yo voy a cubrir la vergüenza de su desnudez. Y a través de todo el Antiguo Testamento hubo sacrificios de animales. Por ejemplo, en Génesis el capítulo 4 y el versículo 4 se habla de el hijo de Adán y Eva, de Abel. Y dice allí en Génesis 4 y el versículo 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Dios les había mandado que trajeran los primogénitos, porque más adelante en la ley que Dios le dio a Israel debían traer los primogénitos de sus animales. Es decir, muy temprano ya Dios le había revelado eso a Adán y Eva. Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. En realidad significa que ofreció su grasa. La palabra grosura significa que ofreció su grasa. Para ofrecer la grasa, para quemar la grasa en el altar, como se hacía en la ley ritual, era necesario, ¿qué cosa? Matar al animal para sacarle la grasa. Y dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Es decir, que Abel, igual que en Génesis 3:21, sacrificó un ¿qué? Sacrificó un animal, derramó la sangre del animal, el primogénito, porque iba a haber un primogénito más adelante que iba también a ofrecer su vida. Tenemos la experiencia de Job. ¿Saben ustedes que Job vivió aún antes que Abraham? Noten Job, el capítulo 1 y los versículos 4 y 5. Job 1 y los versículos 4 y 5. ¿Saben que Job vivió aproximadamente 2000 años antes de nacer Jesús? Abraham vivió alrededor de entre 1850 y 1900 años antes de Cristo. Es decir, que Job vivió antes que Abraham. Y fíjense que en los tiempos de Job ya se sabía que los sacrificios eran sacrificios por el pecado, por haber desobedecido la ley de Dios. Noten lo que dice Job 1, 4 y 5. Dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, es decir, cuando pasaba la fiesta, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana, y ahora escuchen bien, y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job. Ahora, ¿por qué ofrecía los holocaustos? Dice, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Sabía Job que era necesario ofrecer holocaustos por el pecado? Claro que sí. ¿Y el pecado qué es? Transgresión de la ley. Ahora, quiero que noten, y solamente voy a mencionar las referencias, que a través de todo el Antiguo Testamento, los grandes héroes de Dios están haciendo sacrificios, están sacrificando animales, hacia lo cual apuntaba ese primer sacrificio de Génesis 3:21. Por ejemplo, en varios textos, en Génesis 12, 7 y 8, en Génesis 13, 4,
13:18, 22:9, dice que Abraham levantaba un altar a Jehová para ofrecer sacrificios. En Génesis 26:25 dice que Isaac levantó un altar para ofrecer sacrificios. Encontramos que en Génesis 33:20 y Génesis 35:7 Jacob levantó altares para ofrecer sacrificios. Encontramos en Éxodo el capítulo 12 el ofrecimiento del Cordero Pascual. Y luego tenemos en Éxodo 27:1-5 el altar del sacrificio, a donde se sacrificaban diferentes clases de animales en el servicio del santuario. ¿Saben ustedes que desde que se estableció el servicio del santuario, aproximadamente 1400 años antes de Cristo, hasta cuando vino Jesús, ¿saben cuántos sacrificios de mañana y de tarde se ofrecieron desde el año 1450 hasta los días de Jesús? Más de 1.100.000 sacrificios en todos esos años. ¿Por qué se ofrecían esos sacrificios, mis queridos amigos? Sencillamente porque el hombre había ¿qué? El hombre había pecado. Ahora, ¿están entendiendo entonces que hay dos leyes? ¿Está claro que hay dos leyes? La primera ley es la ley ¿qué? Moral. Existe antes del pecado. Porque Dios les dijo a Adán y Eva que no comieran del árbol antes, lógicamente, de que comieran del árbol. Y en ese mandato estaban los principios de todos los 10 mandamientos. Cuando pecaron, ¿qué tuvieron que hacer? Sacrificar el animal. Empezó la otra ley, la ley ritual, la ley de los sacrificios. Ahora yo pregunto, ¿esos sacrificios en realidad quitaban el pecado? ¿Usted puede sacrificar un animal y el animal le quita el pecado? No. Note lo que dice Hebreos el capítulo 10 y el versículo 4. Hebreos el capítulo 10 y el versículo 4. Dice aquí, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces yo pregunto, ese 1.000.000 y algo de sacrificios que se ofrecieron en el Antiguo Testamento, ¿alguno de esos sacrificios quitó el pecado? En ningún sentido. Y entonces la gente dice, si esos sacrificios no quitaron el pecado, entonces ¿por qué era que esos sacrificios se ofrecían? Yo creo que ustedes conocen la respuesta. La respuesta es que todos esos sacrificios apuntaban hacia el gran sacrificio que iba a ofrecer Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Es decir, que el sistema del viejo pacto, y quiero que entiendan bien esto, el sistema del viejo pacto era viejo en un sentido porque en realidad los sacrificios no quitaban el pecado. Apuntaban hacia Jesús, quien iba a ser sacrificado y a través de su sacrificio iba a quitar el pecado. Ya cuando Jesús viene, ¿se necesitan ya más sacrificios? No, el viejo pacto, ese aspecto del viejo pacto, los sacrificios desaparecen. Pero yo pregunto, ¿desaparece la ley moral de Dios? No. Desaparece la ley de los sacrificios porque el verdadero sacrificio, Cristo Jesús, ha llegado. Pero la ley moral no desaparece, porque la ley moral existió antes de entrar el pecado. Es parte del plan de Dios antes del pecado. Y por lo tanto, la Biblia nos dice que cuando Jesús viene, todos esos sacrificios del viejo pacto que apuntaban hacia Jesús, cuando sacrificaban el animal, los israelitas debían ver en ese animal el sacrificio futuro de Jesús. Es más, Jesús dijo en Juan 8 y el versículo 56, Abraham vio mi día y se gozó. Cuando Abraham ofreció a su hijo sobre el altar, en realidad no lo sacrificó, pero lo puso sobre el altar. La Biblia nos dice que ese sacrificio representaba el sacrificio futuro de Jesús. Y Abraham, cuando estuvo dispuesto de ofrecer a su hijo, vio en su hijo el retrato del Señor Jesús. Ahora, yo pregunto, según la Biblia, ¿qué es pecado? Vamos a 1 de Juan, el capítulo 3 y el versículo 4. 1 de San Juan, el capítulo 3 y el versículo 4 tiene la definición de lo que es el pecado. Dice, todo aquel que comete pecado
infringe también la ley. ¿Entiende lo que significa la palabra infringe? La palabra infringe significa desobedece o quebranta la ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es ¿qué? Infracción de la ley, o el pecado es quebrantar la ley. Yo pregunto entonces, en los días cuando escribió Juan, ¿todavía existía el pecado? ¿O había desaparecido el pecado? Todavía existía el pecado, porque él dice, ¿el pecado es qué cosa? Infracción de la ley. Y él está escribiendo después que Jesús se fue al cielo. Si el pecado todavía era transgresión de la ley. Y yo pregunto, ¿cuál es la consecuencia de la transgresión de la ley? ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Noten lo que dice Romanos el capítulo 6 y el versículo 23. Romanos 6 y el versículo 23. La primera parte del versículo, especialmente quiero enfocarme en esa porción del versículo. Dice, porque la paga del pecado es ¿qué? La paga del pecado es muerte. ¿Están entendiendo lo que estamos estudiando? Dios tenía una ley moral. Le digo a Adán y Eva, yo tengo un pacto con ustedes. Obedezcan y vivan. Desobedezcan y ¿qué? Y mueran. ¿Qué hicieron ellos? Desobedecieron, quebrantaron la ley moral, quebrantaron el pacto y por lo tanto merecían ¿qué? Por lo tanto merecían morir, porque la transgresión de la ley es pecado y el fruto del pecado es la muerte. Pero ¿quién se presentó en lugar de ellos? Hubo un sacrificio ese mismo día. Y con las pieles del sacrificio, ¿Dios qué hizo? Dios cubrió la vergüenza de su desnudez. Es decir, surgió la ley ritual para resolver el problema de que habían quebrantado la ley moral. Entonces yo pregunto, ¿la ley moral existía antes del pecado? Claro que sí. ¿Cuándo llegó a existir la ley ceremonial o la ley ritual que apuntaba hacia Jesús? Solamente después del pecado. Es decir, el antiguo pacto es todas esas leyes, ritos y ceremonias, etcétera, que apuntaban hacia el sacrificio de Jesús. Ya cuando Jesús viene, ya todo ese sistema de sacrificios pasa, ya no hay que sacrificar animales. Pero yo pregunto, ¿todavía existe el pecado después de eso? ¿Todavía existe transgresión de la ley? ¿La ley moral todavía sigue en pie? Claro que sí. La ley moral no desaparece, lo que desaparece es la celebración de la ley ceremonial, porque aquello a lo cual apuntaba ese sistema ha venido, que es Cristo Jesús. Vamos a leer en nuestras Biblias para que ustedes vean cómo esto apuntaba hacia Jesús. Primera de Pedro 1 y el versículo 18 al 20. Primera de San Pedro, el capítulo 1 y el versículo 18 hasta el versículo 20. Dice allí, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, es decir, no fuimos redimidos con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, el plan se había hecho antes de la fundación del mundo. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El plan desde la eternidad, pero manifestado e implementado, dice el apóstol Pedro, en nuestros días. Y todo el Antiguo Testamento apuntaba hacia Jesús. Cada vez que sacrificaban un animal era porque habían quebrantado la ley moral de Dios. Y todo apuntaba hacia la venida de Cristo Jesús, ese antiguo pacto. En ese sentido, el antiguo pacto desaparece. Ahora, quiero leer de Gálatas el capítulo 3 y el versículo 26 y 27. Yo pregunto, ¿cómo es que Dios cubre hoy la vergüenza de la desnudez de nuestro pecado? Gálatas 3, 26 y 27. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, escuchen esto, de Cristo estáis ¿qué?
revestidos. Es decir, cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, ya no estamos desnudos, sino que estamos ¿qué? Revestidos, pero no de nuestros mantos, sino de los mantos de ¿quién? Preciosos de Cristo Jesús, de la justicia de Cristo Jesús. Es la solución a la desnudez del hombre y la transgresión de la ley. Ahora quiero ir a Deuteronomio, el capítulo 4 y el versículo 13. Deuteronomio 4 y el versículo 13. Quiero que noten cuál es el pacto. El pacto tiene dos aspectos. Hemos estudiado que el pacto tiene dos aspectos. En primer lugar, el primer aspecto es la ley moral de Dios. Esa es parte del pacto. En segundo lugar, parte del pacto es la ley ceremonial que satisface las exigencias de la ley moral. Ahora, quiero que noten Deuteronomio, el capítulo 5 y el versículo 13. Dice aquí, y Él os anunció su pacto. Dios os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra. ¿Y cuál es ese pacto? Dice, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. ¿Qué es el pacto de Dios? Dice, y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Yo pregunto entonces, ¿la ley de Dios es el pacto según este texto? Claro que sí, pero hay otro aspecto del pacto, del cual hemos estado hablando. Noten Mateo 26 y el versículo 26 al 28. Mateo 26 y el versículo 26 hasta el versículo 28. Aquí Jesús está en el aposento alto con sus discípulos y está instituyendo lo que conocemos como la cena del Señor o la Santa Cena. Y fíjense aquí lo que dice Jesús. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos. Y ahora viene la parte clave, porque esto es mi sangre del ¿qué? Del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Pregunta, ¿los animales quitaban el pecado? No. ¿La sangre de Cristo remite el pecado? Sí. Es decir, la sangre de Cristo es la sangre del nuevo pacto, mientras que la sangre de los sacrificios era la sangre del ¿qué? Del viejo pacto. Pero yo pregunto, ¿desaparece la ley en el nuevo pacto, la ley moral de Dios? No. Lo que ya no es necesario es la ley ceremonial que apuntaba hacia Jesús, porque Jesús ha cumplido aquello que era profetizado en el sistema del Antiguo Testamento. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, algunos cristianos dicen, bueno, gloria a Dios, el Señor Jesucristo tomó mi culpa, el Señor Jesucristo sufrió mi penalidad por el pecado, sufrió mi muerte y ya no tengo que preocuparme. Una vez salvo, siempre salvo. Pero escuchen bien. Lo que cambia entre el viejo pacto y el nuevo pacto no es la ley de Dios. Lo que cambia entre el viejo pacto y el nuevo pacto es 2 cosas. Número 1, ya no hay que ofrecer sacrificios porque el sacrificio verdadero vino. En ese sentido hay un cambio. Pero hay un segundo cambio entre los 2 pactos. Y es que en el viejo pacto la ley era escrita en tablas de piedra. Mientras que bajo el nuevo pacto Dios quiere tomar esa ley y quiere escribirla en las tablas del corazón. No es la ley la que cambia. La ley moral, los 10 mandamientos no cambian. Lo que cambia es el lugar a donde Dios escribe los 10 mandamientos. Es decir, hay 2 cambios entre el viejo y el nuevo pacto. En el primer pacto se ofrecían sacrificios de animales, en el nuevo pacto es la sangre de Jesús. En el viejo pacto la ley estaba escrita en tablas de piedra. Hoy en día Dios quiere tomar esa ley y ya no tenerla solo en tablas de piedra, sino que quiere tomar la ley y escribirla en el corazón. No cambia la ley, sino que cambia el lugar a donde está escrita la ley. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora escuchen bien. Muchos cristianos creen que cuando reciben a Jesús pueden seguir viviendo su vida común y corriente como vivían antes.
Pero Dios bajo el nuevo pacto no solamente quiere perdonarnos nuestros pecados por la sangre de Jesús, sino que Dios también quiere que sus hijos tengan la ley grabada en las tablas del corazón. Quiere que sintamos tristeza por el pecado y que nuestro corazón sea quebrantado. De tal manera que Dios pueda sacar ese corazón de piedra, que es un corazón egoísta, un corazón que quiere lo suyo nada más, un corazón que todo el tiempo está en riña con los demás. Y Dios quiere sacar ese corazón y quiere meter un corazón nuevo, un corazón de carne, y quiere escribir su ley en ese corazón, quiere grabar su carácter en el corazón. Dios no solamente quiere que tengamos el perdón, Dios quiere que tengamos victoria y poder en nuestra vida. Noten lo que dice Zacarías, el capítulo 12 y el versículo 10. ¿Cómo es que nosotros sentimos tristeza por el pecado? ¿Saben por qué la gente hoy en día ama tanto el pecado? Porque no miran a Jesús, no ven lo que el pecado costó. Están viendo demasiado televisión. Y usted ve televisión y se endurece en el pecado. Pero si usted mira a Jesús, lo que el pecado hizo con Jesús, no va a querer más nada que ver con el pecado. Su corazón va a ser quebrantado y usted va a querer que Dios escriba su carácter o su ley en su corazón. Noten lo que dice Zacarías 12:10, una linda profecía. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, esos somos nosotros, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, Dios está hablando, y mirarán a mí a quien ¿qué? Traspasaron. Es decir, van a mirar al que traspasaron. ¿Y qué van a hacer cuando vean al que traspasaron? Dice, y llorarán como se llora por un hijo unigénito que ha muerto, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Cuándo es que sentimos tristeza por el pecado y tristeza por haber quebrantado la santa ley de Dios? Cuando miramos a la cruz y vemos cuánto fue lo que le costó el pecado a Jesús. Cuando quitamos los ojos de Jesús, el resultado es que no vemos la seriedad del pecado. Cuando ponemos los ojos en Jesús, vemos que Él sufrió el castigo cruel que nosotros debemos sufrir. Y le agradecemos, decimos, Señor Jesús, ¿cómo es que tú hiciste esto por nosotros, por mí? Si yo merecía la muerte, yo merecía lo que tú estás sufriendo. Oh Señor Jesús, gracias, yo quiero ser como tú. Ahora quiero leer la promesa que hace Dios en Ezequiel 36. Fíjense lo que dice en Ezequiel 36, 25 y 26. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo. ¿Es una linda promesa esa? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¡Qué linda promesa! Fíjense que Dios es el gran cardiólogo celestial. Pero Dios no anda metiendo marcapasos. Dios no anda cambiando válvulas. Dios no hace ese tipo de operaciones para reparar. Dios hace una sola clase de operación: trasplantes. Vayan conmigo a Jeremías, el capítulo 31 y el versículo 31 al 34. Fíjense que Dios, después de sacarnos ese corazón de piedra, quiere meter un corazón de carne y entonces escribir su ley sobre el corazón de carne. Yo pregunto, ¿para qué Dios va a escribir la ley en el corazón si la ley fue clavada en la cruz? Muchos cristianos hoy en día dicen, no, esa ley era para los judíos. Cuando Jesús murió, eso quedó clavado en la cruz. Entonces yo me pregunto, ¿por qué este pasaje que vamos a leer, que se repite en el libro de Hebreos, dice que Dios quiere tomar su ley y escribirla en nuestra mente y nuestro corazón? Debe ser que la ley no fue eliminada en la cruz, porque ¿cómo entonces Dios quiere escribirla? Note lo que dice Jeremías 31 y el versículo 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto,
porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. ¿Saben que cuando Dios le dio el pacto a Israel, ellos no tenían su corazón cambiado, tenían el corazón de piedra? Y cuando Dios le dijo, aquí tienen mi ley, ¿están dispuestos a obedecerla? Dice, todo lo que Jehová mandare, eso haremos. Pero usted no puede hacer el bien teniendo un corazón de piedra. Dios quería sacarles el corazón de piedra y quería entonces escribir su ley en el corazón. Sigue diciendo, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y fíjense el resultado. No vamos a tener que decirle, mira, Rosalina, tú tienes que hacer esto. No hagas aquello. No. Porque cuando la ley está en el corazón, hacemos lo que automáticamente Dios quiere que hagamos. Dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Mis queridos amigos y hermanos, Dios no solamente quiere que nosotros tengamos perdón y que luego estemos repitiendo los mismos pecados otra vez. Eso es una vida cristiana frustrada. Dios quiere que miremos el sacrificio de Jesús, que es el cumplimiento de la ley ritual. Y quiere que veamos que Jesús colgó en la cruz porque estaba sufriendo bajo la condenación de la ley, porque estaba cargando mis pecados. Y cuando yo lo miro, Él quiere que mi corazón sea quebrantado y yo digo, Señor, yo estoy cansado de este corazón viejo, este corazón pecaminoso. Sácame ese corazón y escribe tu ley en mi corazón para que yo pueda hacer lo que a ti te complace. Por eso Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Algunos lo cambian, dice, guardad mis mandamientos y os amaré. No, Jesús dice, si ustedes me aman, van a guardar mis mandamientos. Fíjense esta linda promesa mesiánica del Salmo 47 y 8. 1000 años antes que naciera Jesús, estas palabras las escribió David, describiendo lo que iba a decir Jesús cuando naciera. Dice aquí, hablando Jesús proféticamente, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Qué dice? El hacer tu qué? ¿Tu voluntad qué? Me ha agradado. ¿Y por qué le ha agradado? Dice, me ha agradado y tu ley está ¿dónde? Está en medio de mis entrañas. Por eso es que le agradó a Jesús hacer lo que su padre le decía que hiciera. No se sentía obligado, sino por dentro tenía la ley escrita y hacía lo que complacía a su padre por amor a él. ¿Saben ustedes que el libro de Apocalipsis nos dice que los que van a vivir en los últimos días de la historia van a tener las dos características del pacto? En primer lugar, noten Apocalipsis 7, 13 y 14, a donde nos dice que la gente de toda nación, tribu, lengua y pueblo van a lavar sus ropas y las van a blanquear en la sangre del Cordero. Ahí está la primera parte del pacto, la muerte de Cristo en la cruz. Dice allí, en Apocalipsis 7, 13 y 14, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, que ya se ha dicho en Apocalipsis que son de toda nación, tribu, lengua y pueblo, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Y qué han hecho? Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Pero no solamente aceptan la sangre de Jesús, sino porque varias veces en el libro de Apocalipsis nos dice que la generación final va a guardar los mandamientos de Dios. Dice en Apocalipsis 12, 17 que el dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios. Apocalipsis 14, 12 dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. Y en Apocalipsis 22, 14 dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y entren por las puertas en la ciudad. Mis queridos amigos, Dios quiere que tengamos
ambas cosas, las vestiduras blancas, y que guardemos por amor su santa ley.